dándole seguimiento a las informaciones relacionadas con el ingreso a Ciudad de Gaza. Este es algo que la semana anterior habíamos escuchado, aparte de las operaciones. ¿Puede actualizarme cómo está la situación alrededor de esta operatividad? Sí, la nueva fase de operaciones está centrada en desmantelar el principal bastión que tiene el grupo terrorista Hamas en la ciudad de Gaza. Se trata de una operación que es gradual, que es precisa y que incluye tanto la Fuerza Aérea como la inteligencia, así como la infantería, las fuerzas de que trabajan de forma interconectada aquí. Una operación que incluye áreas en las cuales no hemos operado todavía dentro de la Franja de Gaza en estos últimos 711 días, desde el 7 de octubre, que jamás cometió la masacre que cometió, y la operación se lleva a cabo junto con medidas humanitarias ampliadas, incluyen más centros de distribución de comida, más hospitales de campaña y el incremento de ayuda humanitaria en general para la población civil de Gaza City y de toda la franja. Las fuerzas de defensa israelí, entonces sí podemos confirmar, ¿ya están en control de Gaza City o están ingresando? Nosotros hemos ingresado el día de hoy a Gaza City, luego de luchar en barrios que están por fuera de esa ciudad, y de forma concéntrica nos estamos acercando hacia el centro, en realidad avanzando hacia el centro de la ciudad de forma, como te digo, gradual, lenta, pero segura, mientras que estamos haciendo un llamado a los residentes de la ciudad de Gaza para que se alejen de las zonas de combate y que de inmediato se dirijan a la carretera Al-Rashid hacia el sur y lleguen a la zona humanitaria de Khan Yunis y alrededores para recibir toda la ayuda humanitaria y puedan estar fuera de peligro, Aldo. Esta zona de Khan Yunis es la que nosotros vimos, ¿verdad? La que estuvimos, donde está el corredor humanitario, la ayuda humanitaria, incluso se han habilitado hasta hospitales. ¿Cómo está aceptando la gente esta petición? Bueno, hasta la fecha aproximadamente el 40% de los residentes de la ciudad de Gaza o Gaza City se han trasladado hacia el sur. La operación actual está moldeada, te diría, Aldo, o diseñada tanto por la necesidad militar que tenemos de desmantelar a Hamas y de devolver a los rehenes, como por las consideraciones humanitarias para la población. Es importante señalar que ambas dimensiones se conjugan para conformar el diseño de esta operación, que te decía es gradual y es precisa por parte de nuestras fuerzas. ¿Esta operación de momento solo es por tierra, Mayor? La realidad es que los últimos días hemos realizado ataques por aire, ¿verdad? A Gaza City. Cuando tú todavía estabas aquí, Aldo, te comentaba que esos ataques se centraron en estructuras de gran altura, en edificios que básicamente estaban militarizados por parte de Hamas y eran parte de la infraestructura terrorista, ¿verdad? En esos edificios Hamas tenía instalados equipos de inteligencia, establecidos también allí posiciones de francotiradores para disparar cuando nuestras fuerzas ingresen, que están ingresando ahora desde las alturas, y habían también allí implantado artefactos explosivos alrededor de estas estructuras. Algunas también estaban sobre túneles de la Franja de Gaza, y lo que hicimos fue eliminar, o más bien alcanzar estas posiciones antes de ingresar por tierra. En este momento estamos tanto por tierra como por aire operando en la ciudad de Gaza contra entre 2.000 y 3.000 terroristas, así como una extensa red de túneles y otras infraestructuras que allí en esa ciudad. Esos son nuestros objetivos. A propósito de ese edificio, que se dijo que era un edificio residencial, algunas de las informaciones que surgieron decían que era un edificio en el que habitaban civiles. ¿Qué me puede decir sobre el particular? Bueno, ante todo, estas acciones contra este tipo de edificios forman parte del esfuerzo continuo de nuestras fuerzas por desmantelar la infraestructura militar de Hamas, protegiendo tanto a nuestras tropas
como también mitigando el daño a los civiles en la Franja de Gaza. Cada una de estos alcances, ¿verdad?, fueron hechos no sin antes pedirle a la población que vive allí que se retire de esos lugares, y luego de ver que se retiran de allí, se hace ese alcance, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta, Aldo, que la ciudad de Gaza ha sido un bastión para muchos de los mismos terroristas que penetraron Israel allí en la masacre del 7 de octubre, que tú bien conoces. La ciudad de Gaza se convirtió en un refugio para esos terroristas, los que violaron, los que secuestraron, los que masacraron a civiles israelíes, y es un bastión central que nosotros estamos en este momento operando allí, y es una de las últimas fases, te diría yo, de esta operación necesaria para terminar de desmantelar la estructura militar de Hamás en la Franja de Gaza. Usted me dice que por lo menos el 40% de los civiles que estaban en la ciudad de Gaza han emigrado al sur, ¿verdad? A la zona humanitaria de Yan Yunis. ¿Cuánto representará este 40% de los 2.100.000 habitantes que tiene la franja? ¿Cuántos habitan más o menos en Gaza City? Estamos hablando de más de 360.000 personas que han residentes de la ciudad de Gaza, que representan ese 40% de los habitantes de la ciudad, que no solamente no solamente le hemos solicitado que se vayan al sur, sino que hemos facilitado ese movimiento, protegiendo esa ruta de Al-Rashid, dándole también a ellos un número tipo un 911, para el cual, si jamás estuviese bloqueando la salida para seguir utilizándolos como escudos humanos, ellos puedan llamar a nuestras fuerzas para eliminar ese bloqueo, y además acondicionando toda esa zona de Jan Yunes y alrededores, para que cuando lleguen tengan la suficiente cantidad de tiendas de campaña o de carpas. Queremos llegar hasta 100.000 carpas allí en esa zona, agua, pasando más de 14 millones de litros de agua al día para la población civil en Gaza, ni que hablar medicamentos, más hospitales de campaña y otros artefactos de refugio, para que esa población pueda estar fuera de peligro y pueda estar en una situación humanitaria correcta dentro del contexto de la guerra. Ayer seguía yo la señal de uno de los canales de la televisión israelí, 13 News casualmente, y decían que una de las preocupaciones que tenían familiares de los secuestrados era que el ingreso a Gaza City podía ponerlos aún en mayor riesgo a los secuestrados. ¿Qué informe tiene de esto, del estado de salud de los secuestrados que están vivos? Porque entiendo que hay rehenes que lamentablemente ya fallecieron. La realidad es que tenemos 48 secuestrados todavía dentro de la Franja de Gaza. Según los últimos datos que dio el Ministerio del Primer Ministro aquí en Israel, 20 de ellos están con vida y 28 de ellos estarían ya sin vida dentro de la franja. Te repito, 48 de los 251 que fueron secuestrados por Hamás el 7 de octubre. Y nuestra operación toma en cuenta estos tres elementos, siendo el tema de los secuestrados el tema central. Evitar cualquier tipo de daño a nuestros secuestrados. En realidad la operación es para liberarlos a ellos, y se ha demostrado desde el 7 de octubre del 23 que la única forma de liberarlos es poniendo más presión militar sobre el Hamás. Mitigar también los daños a los civiles de la Franja de Gaza, porque nuestra guerra no es contra ellos, sino que contra los terroristas, contra el grupo terrorista Hamás y sus secuaces. Y por otro lado también permitir o disminuir al máximo el daño o el peligro a nuestras tropas. Estamos hablando de la división 162 y la división 98, que están en este momento actuando por tierra dentro de la ciudad de Gaza. Esta es una pregunta que yo le hice extracámara, recuerdo cuando recorríamos la zona de Niroz, pero yo le decía, y lo platicábamos, en 12 días Israel controló una guerra contra Irán. Esta contra Hamás lleva más de 700 días. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se pudo en 12 días controlar una guerra con un oponente que tenía mayores capacidades militares, según lo que se dijo, y esta ya se extiende a 700 días?
Sí, Aldo, muchas gracias por la excelente pregunta. Mira, nosotros estamos operando en el campo de guerra urbana más complejo de la historia de la humanidad. Y ese campo de guerra urbana lo estableció, lo creó, lo armó de alguna manera el Hamas durante 18 años, cuando se mimetizó, es decir, se incrustó dentro de la población civil tanto sus recursos humanos, los terroristas, como la infraestructura, con más de con cientos y cientos de kilómetros de túneles por debajo de la tierra que podrían haberlo utilizado jamás para proteger a su población civil, pero los utiliza para su necesidad operacional. El hecho de que tomaron rehenes, el hecho de que tienen estos túneles, el hecho de que están absolutamente también han penetrado las organizaciones internacionales y de Naciones Unidas dentro de la Franja de Gaza y manejan la narrativa llevando adelante grandes propagandas dentro de la Franja de Gaza, pero por sobre todo la cuestión de que es sumamente complejo discernir, distinguir entre civiles no involucrados en el conflicto y terroristas involucrados en el conflicto, cosa que hacemos nosotros de forma constante, intentando de maximizar el daño de los terroristas y minimizar el daño de los civiles. Es algo que es complejo y eso es lo que lleva todo este tiempo, ¿verdad? Pero no cabe la menor duda de que nosotros estamos absolutamente definidos a derrotar al Hamas, a desmantelarlo desde el punto de vista militar y del punto de vista gubernamental en la Franja de Gaza, y seguimos adelante hasta conseguir ese objetivo y hasta devolver a todos y cada uno de nuestros secuestrados, a su familia, a los vivos, y al debido o al santo sepulcro a los que no están con vida. ¿Es tan difícil distinguir entre civiles y miembros de Hamas por el hecho de que también estos visten de civiles? Fíjate, en este momento ya hace varias semanas le estamos pidiendo a los civiles que se vayan de la zona de combate en la Gaza City, estableciendo todas las facilidades en términos humanitarios más al sur, pero parte de los civiles no se quieren ir. Es difícil porque Hamas está haciendo todo para que no salgan de allí y los utiliza como escudos humanos, ¿verdad? Es decir, Hamas le ha disparado en los pies a mujeres y a niños para que no salgan de allí, ¿verdad? Están activamente intentando bloquear las rutas de evacuación con el objetivo de mantener a esas familias y a los gazatíes en general atrapados en zonas de combate. Eso es lo que han hecho durante toda la guerra, en un contexto que es casi surrealista, porque Israel está cuidando a la población civil en la Franja de Gaza mucho más de la que está cuidando su propio gobierno, que es el Hamas, ¿verdad? Pasando más de 2 millones de toneladas de ayuda humanitaria a la población civil, 80% de eso es comida, pasando 14 millones de litros de agua de Israel, de pago de los impuestos de los israelíes a la población civil en Gaza. Eso es lo que está pasando en este momento, eso es lo que estamos viviendo, y de una forma absolutamente también contrafactual quizás se está inculpando a la parte en el conflicto que respeta y lleva consigo las responsabilidades del derecho internacional humanitario como es Israel, frente al grupo terrorista que hace caso omiso al derecho internacional humanitario, que ni siquiera lo reconoce. ¿Hay alguna posibilidad de ingreso de cooperación multinacional para apoyo a los civiles, o por el contrario, con la gente de Hamas difícilmente se pueda encontrar esa posibilidad de tregua para sacar a los civiles? Con respecto a la cooperación internacional, Aldo, en todo lo que refiere a comida, a medicamento, a equipos de refugio y a bebida, estamos cooperando con la comunidad internacional. Tenemos un directorio de las actividades del gobierno de los territorios llamado el COGAT, que constantemente coordina con la comunidad internacional para el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, y no hay ningún tipo de límite en la cantidad de ayuda humanitaria que puede ingresar a la Franja de Gaza. Estamos dispuestos a inundar esa franja con ayuda humanitaria. Todo depende realmente de las solicitudes de la comunidad internacional para el ingreso de esa ayuda humanitaria. De momento, ¿ustedes se las entregan a quién? ¿A la ONU?
De momento esa ayuda humanitaria ingresa en un 85% por el cruce de Kerem Shalom, en el sur, en la triple frontera entre Israel, Egipto y la Franja de Gaza, y por otros 4 cruces más también a lo largo del límite entre Israel y Gaza. En su momento ingresó también por aire con ejércitos que trabajamos como el jordano y como el egipcio, y por mar también junto con el Comando Centroamericano. La responsabilidad de Israel es permitir el ingreso de esa ayuda humanitaria, mientras que la responsabilidad de la comunidad internacional es distribuir el ingreso dentro de la Franja de Gaza. La ayuda, dentro de la Franja de Gaza es distribuida hoy en día principalmente por la organización o la Fundación Humanitaria para Gaza, que es manejada principalmente por los americanos, y otra de la ayuda humanitaria es entregada por Naciones Unidas y por otros organismos internacionales dentro de la Franja de Gaza. Lamentablemente Naciones Unidas no siempre hace todo lo que tiene que hacer para la distribución del alimento a la población que la necesita en Gaza, si bien en las últimas semanas sí ha de alguna manera aumentado el ritmo de distribución del alimento para la población civil allí. Tengo 3 consultas para ir cerrando, capitán, y agradecer el tiempo. La primera de ellas, ¿qué fin va a tener esta flotilla que dicen avanza todavía, aunque estaba la última noticia que tuve es que estaba estacionada en Túnez todavía? ¿Hay instrucciones de la CFDI para esta flota que pretende llegar a las aguas marítimas fronterizas con Israel? La realidad es que este tipo de flotillas, Aldo, son le podemos llamar la flotilla del selfie, más de la flotilla de ayuda humanitaria, ¿verdad? Porque el canal para el ingreso de ayuda a la población civil en Gaza es un canal que funciona. Los precios de los alimentos en la Franja de Gaza las últimas semanas han bajado considerablemente gracias al aumento de la demanda, al aumento de la oferta de dichos productos, y de esa manera esta flotilla simplemente para que distintas personas hagan selfies y tengan más seguidores en las redes sociales. Sí, no está cerca todavía de llegar, ni siquiera entonces. Yo creo que todavía falta para la flotilla, si bien no tengo en este momento la información exacta al respecto. Obviamente que nosotros, esa es una zona de guerra en este momento, y te vuelvo a repetir, nosotros estamos conjugando nuestras necesidades militares con las necesidades humanitarias de la población, y de acuerdo a eso es que se ha diseñado esta segunda fase de la operación Carros o Carruajes de Gedeón. ¿Cuánto tiempo durará esta fase, esta segunda fase? Yo creo que es difícil en este momento especular un poco, pero probablemente estamos hablando de meses, hasta terminar de eliminar a esos entre 2.000 y 3.000 terroristas que están en la ciudad de Gaza, de Hamás principalmente, así como todas esas redes de túneles e infraestructuras terroristas que se han establecido allí. Es una zona que, como te decía antes, aún no hemos operado en estos 711 días de guerra. La semana anterior logramos ver hasta 2 o 3 comunicados de Hamás que decían que querían una tregua, un alto al fuego, y que estaban dispuestos a parar la conflictividad. Sin embargo, una de las condiciones que se ha puesto es desarmar a Hamás y que no sean parte de un nuevo gobierno en la franja. ¿Qué visualizan sobre esto? ¿Será suficiente la solicitud de parte de ellos de un alto al fuego o definitivamente debe existir un desarme total de Hamás? Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos y nuestros nietos vivan bajo el yugo, bajo la sombra del grupo terrorista Hamás, el representante del Islam radical político en la frontera misma con Israel. Y la realidad es que vamos a seguir luchando hasta conseguir estos 2 objetivos en la guerra: desmantelar a Hamás y devolver a nuestros secuestrados. Jamás podría terminar esta guerra en 5 minutos si simplemente deja las armas y devuelve a nuestros secuestrados. Mientras tanto, si Israel dejase las armas, pondría en peligro su existencia, como lo vimos y lo vivimos el 7 de octubre, y tú lo viste aquí con tus propios ojos, Aldo. Mientras que si Hamás y el resto de los grupos terroristas aquí en el Medio Oriente dejasen las armas, rápidamente habría paz en esta zona. Y esa es la última pregunta que le quería hacer, porque he visto también que han recibido ya otra vez ataques de Yemen,
En el Líbano, que fue otra zona donde estuvimos, también se dio otro incidente. Se mantienen abiertos esos frentes. Si Israel se replega, corre riesgo más bien de más ataques. Nosotros estamos, como te decía, centrados en esos objetivos en la Franja de Gaza, y en general estamos atentos y operando en cada una de las fronteras desde las cuales nos atacan, y tenemos un mensaje muy claro para todos nuestros enemigos. Cada uno que nos ataque va a pagar un precio carísimo y mucho más alto, va a ser el daño que van a recibir que el beneficio que van a obtener a seguir atacándonos. Vamos a seguir manteniendo nuestra frontera segura en cada uno de nuestros límites con Líbano, con Siria, con Jordania, y también la frontera, digamos, en general. O sea, como no tenemos frontera con los hutis, que están hasta a 2.000 kilómetros, pero nos vamos a ir defendiendo de ellos y contraatacando en la medida que nos sigan atacando. Sí, y solo cierro porque se me quedaba esto. Vi una publicación del presidente Trump ayer en Estados Unidos diciendo que tenía información de que Hamás utilizaría a los rehenes como escudos humanos para detener la operación que está desarrollando Israel. Están tomando como fuerzas de defensa israelí todas las precauciones para garantizar, en medio de la conflictividad y en medio de la guerra, la seguridad de los rehenes vivos. Sí, definitivamente, Aldo. Como te decía, los rehenes están en la cima de todas nuestras prioridades y de todas nuestras preocupaciones. Tú sabes que hemos recuperado los cuerpos de 2 rehenes que fueron asesinados y secuestrados por terroristas de Hamás días atrás, como Idan Shtibi y Ilan Weiss. Eso fue los días que tú estabas todavía aquí en Israel, si mal no recuerdo, y vamos a hacer todo para cuidar la vida de nuestros rehenes. Esa es la razón principal por la que estamos actuando en la Franja de Gaza, que cualquier Estado haría, que es cuidar o proteger a su ciudadanía ante amenazas externas, rehenes que fueron básicamente muchos de ellos secuestrados en pijama de sus casas aquel día 7 de octubre nefasto. Sí. Bueno, yo voy a estar pendiente también ahí de sus publicaciones y de sus comunicaciones, porque entiendo que hay bastante actividad y es bueno trasladarle a la gente la información desde las fuentes confiables, ¿verdad? Lamentablemente del otro lado solo se recibe la información que surge desde ahí, pero que no se puede verificar ni confirmar, y que pues lo importante es que de parte también del lado de Israel podamos tener la comunicación oficial. Así que muy agradecido con que haya aceptado la invitación, capitán. Gracias a ti, Aldo, y te invito a ti junto con tu audiencia a seguirme también en mi cuenta de Twitter, @Capitán Kaplan, Capitán con C, Kaplan con K. Un fuerte abrazo. Sí.